Dando gracias a Dios por su palabra, que permanece viva, eficaz, latente, aún en boca de este miserable siervo suyo, sigue siendo palabra de Dios, sigue teniendo poder, sigue teniendo autoridad, no ha cambiado, no ha perdido su poder. Capítulo 22 del libro de los Hechos, versículos 6 en adelante. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 y www.radiofaro.es.tl, asimismo a la audiencia de Radio Maranata en Jalapa, Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, Radio Visión Santa Catarina Mita 106.9 y Radio Visión San Pedro Sula 101.1. Que el Señor les bendiga, gracias por escuchar palabra de Dios, que el Señor cumpla su propósito al llevar esta palabra. Un saludo a los televidentes de El Buen Pastor TV, que Dios les bendiga, gracias también por reproducir estas prédicas. Venimos en el estudio, en el caminar por el libro de los Hechos y analizando la palabra del Señor. Ahora Pablo ya detenido, ya arrestado en Jerusalén, como lo habíamos previsto, habiendo sido de alguna manera advertido a través de profetas, de visiones, de revelaciones. Pablo aparentemente actúa necio por cuanto él sabía el propósito para el cual Dios lo había llevado, y era de dar testimonio de Jesucristo en Jerusalén y en Roma también. Y es que el objetivo de Pablo era llevar el evangelio, este camino le llama él, a los lugares que de alguna manera representaban el imperio de aquel entonces. De esta manera, el evangelio se divulgaría a todo el mundo conocido de aquel entonces. El objetivo de Pablo era un objetivo estratégico, aunque él sabía bien que ese objetivo le costaría la vida. Y él está consciente de eso, y vimos cómo él mismo dice que ha estimado su vida como a nada de valor a cambio de anunciar el evangelio. Y dice: pero de ninguna amenaza, de ninguna tribulación, cárcel o situación hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de acabar esta mi carrera, que con gozo el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y menciona la gracia, y otra vez le recuerdo que evangelios hay muchos. Pablo allá en Romanos dice: mi evangelio. Han surgido corrientes ideológicas cuyos objetivos dan mucho que desear, pero que también se hacen llamar evangelio. Y cada quien anda buscando un liderazgo. Se dice escuela de líderes, dice. Hacer líderes, líder aquí, líder allá, cuando nosotros deberíamos de reconocer a Jesucristo como nuestro máximo líder, como nuestro Señor. Recuerdo hace unos años, venía alguien aquí de otra iglesia a enseñarles a ser líderes a los hermanos, y lamentablemente su testimonio no deja nada bueno que desear a la fecha, porque realmente Dios no nos llamó a ser líderes, nos llamó a predicar este evangelio. Y este evangelio es: Jesús murió en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos salvos. Este es el evangelio. Ahí me disculpan, pero el evangelio se resume a esos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando él dijo: id y predicad este evangelio, es ese evangelio el que quiere que prediquemos. Y luego jalan cosas del Antiguo Testamento y dicen: el diezmo sí, dice, la ley no, dice, como les conviene. Y ya es una mezcla de evangelios. Pero Pablo habla de la gracia, porque a eso nos mandó Jesucristo, a predicar un evangelio gratis. Un evangelio que se resume en estos 2 mandamientos. Maestro bueno, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Sabes los mandamientos? Sí, los sé. Y estos 2 mandamientos resumen todo el evangelio.
amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma, mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. ¡Ay, qué tremendo! Que ahí es donde a veces como que confundimos el evangelio. Bonitos con la camisita manga larga, zapatitos de charol, el gran vestidón largo, pero no nos entendemos, vivimos ahí jalados, que sí, si de repente me paga mal, no, el Señor no dice tanteye los primeros, dice amarás a tu prójimo. Y ese es el asunto. Pablo nos manda, se ocupa de predicar este mismo evangelio, el de Cristo Jesús, el del amor, el de la gracia, donde Jesús no puso condiciones. Mire qué tremendo, vamos a la palabra, dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero que primero note que existen dos manifestaciones sensoriales, o sea, que se pueden sentir. Pablo ve una luz, Pablo oye una voz. La manifestación de Dios a Pablo es una luz. Él es la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas. Y allá en 1 Juan dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero a la gente le gustó más estar en lo oscurito. Pero la gente ve la luz, pero no oye la voz. Oiga cómo sigue diciendo: entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz de verdad y se apartaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. La gente ve la luz, pero no oye la voz. Solo aquellos a los cuales Dios escoge para que oigan su voz. Entonces la gente dice: sí, a mí me gusta, el evangelio es bonito, es lo mejor. ¿Ya? Yo siempre he dicho que eso es lo mejor, pero no se atreven a entrar porque no han sido llamados de Dios. En Romanos capítulo 10 dice: a los que antes de la fundación del mundo conoció, a estos predestinó y a estos también llamó. Y en alguna ocasión yo decía: hermanos, si usted está dentro del evangelio, que sea porque está seguro de que Dios lo llamó a estar en este evangelio. Si usted es seguidor de hermana Anabeli, seguidor de hermano Eden, usted está mal. Usted tiene que estar seguro de a quién es el Dios al que usted sirve. De lo contrario, usted no sería cristiano, sería edeniano, seguidor de Eden, ¿no? Si usted es cristiano, su objetivo, su mirada está puesta en Jesús. Pablo dice que vio la luz y oyó la voz, y la voz le recrimina y le dice: ¿por qué me persigues? Mire qué tremendo, porque la actitud de un Pablo aguerrido, de un Pablo soldado, hecho a las peores condiciones, es el de humillarse y dice: Señor, ¿quién eres? La palabra Señor quiere decir: tú mandas y yo obedezco. Ese es todo el asunto. Allá el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, da recomendaciones para el hogar. Dice que las mujeres obedezcan a sus maridos en todo y los honren. Así como Sara, dice, le decía a Abraham: Señor, dice. Él mandaba y ella se sometía a él. Pablo, cuando le dice Señor, le está diciendo: yo te voy a obedecer. Lo tremendo es que el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Porque decirlo con los labios es fácil, obedecerlo cuesta. Él es mi Señor cuando yo soy obediente, no cuando le digo Señor. Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz,
y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y yo le dije: ¿qué haré, Señor? Otra vez, fíjese que al principio le dice: ¿quién eres tú, Señor? Yo te obedezco. Y luego le dice: dime qué debo de hacer para obedecer, porque no solo es decirle Señor, es hacer caso, pues. Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Ahora, oiga que esto es tremendo. Ya había un orden para que sucedieran las cosas. Dice: ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Nada de lo que sucede en mi vida, nada de lo que sucede en tu vida es casualidad. Ya está ordenado, está prefijado por Dios. Decía, mire qué tremendo esto, porque para muchos es difícil entenderlo, o tal vez no entenderlo. Se hacen la bestia. Pero en realidad, mis hermanos, el hecho es de que aquí no hay tales de rezongar, pues. Lo que Dios ha prefijado que suceda, eso sucede. Punto. Así de sencillo. Ya todo estaba prefijado para que sucediera con la vida de Pablo. Yo le quiero decir, todo está prefijado que va a suceder en nuestras vidas. Yo le decía a alguien en esta tarde, una persona ha visto situaciones dentro de la iglesia y se retiró de la iglesia. Y me decía, pero mire que esto, que mire que lo otro, y hace señalamientos de la iglesia. Y le digo yo, tenía que pasar, todo eso tenía que pasar, para que retirándose usted de la iglesia, tuviera chance a oír este otro mensaje. No escapa del plan de Dios. Y este otro mensaje dice que la salvación es gratis, que la salvación no se compra con acciones, no hay precio alguno que usted y yo pudiéramos pagar. Y oiga lo que voy a decir, porque ni Jesús pagó el enganche y usted los abonos. No, la salvación ya está hecha para nosotros. Él la compró perfecta y completa. Mucha gente piensa que Jesús pagó el enganche en la cruz del Calvario y usted paga los abonos con los diezmos, con sus acciones, con sus portamientos. No, Él me salvó a mí en la cruz del Calvario. Usted agárrese de esa fe. Jesús me salvó a mí. ¿Puede decirlo conmigo? Jesús me salvó a mí. Empiece a digerirlo, porque al final de cuentas nada de lo que usted o yo hagamos va a cambiar las cosas. En alguna otra ocasión, cuando estudiábamos Mateo, yo les decía, hermanos, la oración no es para que Dios haga lo que yo quiero. La oración es para que mi voluntad se conforme, agarre la forma de la voluntad de Dios. Y entonces cuando yo empiezo a orar, empiezo a darme cuenta de que a tener comunión con Él y las cosas empiezan a darse. Pero ¿quién me puso a orar? ¿Quién puso el querer y el hacer? Él. Y después venimos trompudos, orgullosos, jactanciosos, diciendo, yo porque oré por fulano, 25 años oré, a mí esa alma me cuesta sangre de mis rodillas. No le cuesta nada, nada le cuesta a usted. Le costó a Jesús en el madero. Y si Dios lo puso a orar es porque usted necesitaba consagrarse. El pretexto fue orar por el fulano, pero al final la oración a quien le hizo beneficio fue a usted. Al final nada sucederá que no sea el plan de Dios. Dice que todo esto estaba ordenado para que sucediera en la vida de Pablo. Versículo 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban,
vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Mire, cuando las cosas son en la voluntad y el propósito de Dios, suceden. Otra vez les digo, no es como yo quiero. Llegó este varón y le dijo: hermano Pablo, recibe la vista. Hermano Saulo, recibe la vista. No dice que hizo una larga oración y le gritaba y le decía: ahora en el nombre de Jesús, sé sano, recibe, juego. No. Hermano Saulo, recibe la vista, y en ese momento recibí la vista, dice Pablo. ¿Sabe por qué? Porque este varón Ananías venía hablando en el nombre de Dios. Ya Dios le había dicho: ve y hace esto y aquello. Pero nosotros vamos en nuestro nombre, en nuestras fuerzas, porque a mí se me antoja, porque yo quiero ir a presumir. Y se anuncia, oiga, campaña de sanidad y milagros. Vengan, porque yo soy el instrumento de Dios para sanarlo a usted. No. Si Dios quiere. Yo les recuerdo, en alguna ocasión hablé de este testimonio. Ahí en Santa Gertrudis, Quesada, Jutiapa, hay una finca. Y la señora de la finca tuvo un niño que nació eclipsado, ¿verdad? Con efecto de luna. Y nació impedidito de sus pies. Y en ese mismo efecto lunar parió la sirvienta, un niño con los mismos problemas, porque el efecto lunar fue así, marcó a los nacidos para esa fecha. Crecieron y eran los niños de 7, 8 años aproximadamente, cuando en aquel entonces vino G.E. Ávila a Jutiapa, al Estadio El Cóndor, y el escándalo de toda la gente que iban a escuchar a G.E. Ávila y que él era el sanador. La sirvienta, una mujer humilde, temerosa de Dios, llevó a su niño. Y aquella noche de campaña el niño sanó a la oración de G.E. Ávila. La mamá la dueña de la finca dijo: si sanó el hijo de la sirvienta, va a sanar a mi hijo también. Y llevó a Huguito. Yo conozco a Hugo, el hijo de la dueña de la finca. Lo llevó a la campaña la siguiente noche. Lo llevó la siguiente noche. Y lo llevó el domingo. Pero en ninguna Huguito sanó. Digo yo, si G.E. Ávila sanaba a la gente, entonces lo hubiera sanado. ¿O es que Dios es soberano? ¿O es que Dios sana al que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere? Entonces hemos de entender nosotros, de abrir nuestra cabeza y darnos cuenta de que cuando un hombre como Ananías le dice a Saulo: hermano Saulo, recibe la vista, no lo dice porque él quería hacerse el show. Allá en la misma historia que aparece en Hechos 9, versículos 1 al 19, Ananías dice que ve en visión y es llevado por Dios a cumplir una misión. Y la misión era ir y orar por Saulo de Tarso. Entonces, mis hermanos, la idea aquí, el concepto que yo quiero que entendamos es que cuando yo hago las cosas por mandato de Dios, claro que funcionan. En el orden de Dios. Allá se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. O sea, hay un orden que Dios ya estableció. Nosotros, al final de cuentas, aquí solo tenemos que reconocer que Jesús es el Señor y ser agradecidos. Ese es todo el asunto. Jesús me salvó a mí, gracias, Padre. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero ¿sabe qué le cuesta al ser humano? ¿Sabe qué es lo que más le cuesta al ser humano? Creer que es así de fácil. Y entonces dice: yo quiero poner algo de mi parte. Dice: ¿cuánto quiere que deje de ofrenda, hermano? Es que yo no me voy a sentir bien si yo no pongo algo mío. ¿Sí? ¿Cómo va a ser que me voy a salvar yo? Y si, hombre,
Pongámosle. Y surge lo que se llama religión. La religión es todo ese montón de aderezos que el ser humano le pone, ¿va? ¿Ya? El pollo asado es la salvación gratis en Cristo Jesús. Pero el ser humano no quiere comer pollo asado, sino que quiere echarle lechuga, culantro, tomillo, perejil. El ser humano le pone que cómo vestirse, que un código de vestuario, un código de conducta, un código del habla. Mire, y se arma lo que llamamos religión. Es que da causa hasta tristeza, mis hermanos, cuando yo paso enfrente de alguna de esas iglesias y miro entrar a los hermanos uniformados, todos con su pantaloncito negro, camisa rosada y corbata negra. Zapatos hay que comprarlos donde mismo para que todos sean iguales. ¿Ha visto usted eso? En el ejército forman esclavos. Jesús a nosotros nos hizo libres. En el ejército los uniforman para que todos sean igualitos y todos hagan lo que... Así como el general dice, así tiene que ser. Aquí usted viene en la libertad bendita con que Cristo le hizo libre. Usted quiso venir, no lo trajeron a la fuerza. No le dijeron cómo vestirse, cómo... Vino porque está agradecido y quiere alabar a su Dios. Y si no es así, ¿qué está haciendo aquí? Váyase a ver la novela. Pero si está aquí porque está agradecido con el Señor, bienvenido. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre la salvación por gracia y la religión. La religión es todo eso que usted le pone. Todo eso que usted le pone. Jesús no vino a ser esclavos, vino a hacernos libres. Y nosotros, en esa libertad con que Jesús nos hizo libres, voluntariamente nos queremos someter a Él en gratitud. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Que yo voluntariamente quiero estar aquí hoy. Desvelado, trasnochado, cansado. Pero aquí estoy, corriendo para estar a tiempo. Aquí estoy, porque quiero estar aquí. Porque estoy agradecido, porque quiero servirle, porque me honra ser su siervo. Pero al final tengo la libertad de decir hoy no voy. Tengo la libertad de decir hoy no voy. No por eso me voy a ir al infierno. Pero dejo de gozarme en el Señor, dejo de acercarme a Él, dejo de disfrutar la vida que Él me da, dejo de tener comunión con los hermanos, etcétera. Una serie de gracias que se pierden. Pero entienda que es en la libertad de elegir si sí o si no. Vino a mí acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo, en aquella misma hora, recibí la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y oiga, aquí se repite lo que yo dije al principio: y veas al justo, que es Jesús, y oigas la voz de su boca. La gente mira la luz del Evangelio. Somos diferentes, pero no han oído la voz del Señor. Jesús dice en San Juan 10: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Está la diferencia? Pero el que no es oveja del Señor no oye su voz. Por ahí me llegó un video la otra vez. Está un rebaño así y les dicen: miren la diferencia. Y ponen a unos turistas que están de este lado de un cerco y les dicen: llame a las ovejas. Y empiezan ahí: pez. Y las ovejas, miren, nada que ver. Probá vos, le dicen a otro. Y pez. Nada. Llaman a otro y no. Y después llaman al pastor. Y el pastor empieza a cantar suavecito. Y quizás levantan la cara y empiezan a averiguar dónde está el pastor. Y en menos de un minuto son aquellos, pero enjambres de ovejas. Miren, es que es maravilloso. Se me vinieron las lágrimas viendo ese video. Porque el Señor dice que los que somos suyos oímos su voz y le seguimos.
Dios te escogió a ti para que oigas su voz, para que veas la luz, pero que también oigas su voz. Si acaso al oír este mensaje entiendes que es la voz de Dios a través de este humilde siervo, no dudes en venir. No te tardes. Mire cómo le dice en el versículo 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Apresúrate, levántate, bautiza, lava tus pecados invocando su nombre. Si acaso alcanzas a oír esta noche la voz de Dios, si este mensaje de alguna manera abre un espacio en tu mente y en tu corazón y alcanzas a oír y a entender que es la voz de Dios hablándote a ti. La luz seguramente ya la vistes, ya te diste cuenta que este evangelio es verdad y por eso te detuviste a oír este mensaje. Pero si alcanzas a oír que es la voz del pastor llamándote, no dudes en venir. Y como le dijo Ananías a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate ahora mismo, bautízate. Algunos dicen que hay que poner a la gente en estudio bíblico y que en discipulado y que si no los bautizan. No. Dice, ahora mismo bautízate. Lo único que hace falta es que creas con todo tu corazón, y si estás determinado a seguir al Señor, esta misma noche te bautizamos si es necesario. Ya buscamos agua en algún lugar. Lava tus pecados, dice, invocando su nombre. ¿Cómo se lavan los pecados? Invocando el nombre de Jesús. ¿Y qué es invocar? Llamarlo. ¿Te recuerda cuando usted estaba chiquito y se quedó en lo oscuro, se fue la luz y pegó el gran grito y le dijo, ¡mamá! Invocó a su mamá porque se sintió morirse en aquella oscuridad. ¿Por qué será que varios se ríen? ¿Será que adiviné algo? Déjeme decirle que cuando el ser humano reconoce que está vacío, que está perdido, que ya no puede, que su mundo no tiene sentido, cuando se ve en la oscuridad de su vida, aquel que ha alcanzado todo, tiene una esposa bonita, tiene un carro, el carro que ha deseado, la casa que ha deseado, gana buen dinero, y aún así se siente vacío y en esa oscuridad de la vida, y siente que su vida no tiene propósito y que los días transcurren y cada vez está más desesperado. Esa persona puede, como el niño que grita mamá, decirle ahora Jesús, y el Señor está ahí para darte la mano. Al final, oiga lo que estoy diciendo, al final la salvación se resume a llamar al Señor Jesús. Invóquelo, llámelo en la angustia de su ser, exclame su nombre con un quejido lastimero y angustioso, diciéndole, ven Jesús, y ya, así, normal, fácil. Pero ese grito desgarrador que nazca de su alma, que sea sincero. Y donde estuvo todo eso de la religión, de que vístase así, que pague tanto, que pacte con Dios, que discipulado, que la escuela de liderazgo, basura es todo eso, basura religiosa. Lo que usted necesita es invocar el nombre de Jesús. Padre mío, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque cuando más solo, más deprimido, más triste, más angustiosa es la vida, Señor, yo solo tengo que llamar tu precioso nombre y ahí estás tú. Gracias, Señor, porque cuando mi bajel se hundía en el tempestuoso mar de la vida, llamé tu nombre y me tendiste tu mano. Gracias, Señor. Sálvame, Maestro, que perezco. Y el Señor extendió su mano. Gracias, Señor, por salvarme a mí, al hijo de don Rufino, a ese sinvergüenza que todos señalan. Lo salvaste tú. Que condenen ellos, dice el profeta Jeremías, pero sálvame tú. Sálvame tú, Señor.
Gracias. Gracias por tu salvación bendita. Gracias porque lo vil y menospreciable del mundo escogiste para avergonzar a los sabios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la salvación del alma. Si alguno hay escuchando esta grabación que no ha recibido a Jesús en su corazón y entiende que esto no es religión, sino un simple gemir angustioso de auxilio ante Jesús, y ese alguien del que hablo se encuentra en el pozo de la desesperación, le invito a clamar por el nombre de Jesús en esta hora. Dígale: Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón ahora mismo y haz efectiva la gracia de la salvación. Perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.